neumonía hipoxémica por COVID? Y no me avanza. Ahí, bueno. Ahí. Bueno, les presentamos un paciente de 88 años de edad que el motivo de consulta fue por caída de propia altura, de mecanismo incidental, sin TEC, y además al interrogatorio dirigido refiere que tiene disnea y supuestamente una pérdida de peso, astenia, hiporexia que venía en los últimos meses. Como antecedente de relevancia, este señor es ex tabaquista, es un señor funcional 6 en 6 a pesar de sus 88 años de edad, con un cáncer de próstata que actualmente está en tratamiento con vica-glutamida. Y no mucho más. Al ingreso le hacen una placa por este tema de la caída, donde se ven infiltrados bilaterales. Le hacen una radiografía también por la caída de las caderas, donde no se encuentra ninguna fractura. Le hacemos un TAC y en ese contexto vemos infiltrados bilaterales con patrón de vidrio esmerilado periférico que era compatible con COVID. Pero llaman para hallazgo crítico a la gente de la guardia diciendo que habían encontrado un hallazgo compatible con un TEP y que sugerían hacer una angio-TC. Fue lo que le hicimos. Le hacemos una angio-TC y un ecodoppler de venos ecodoppler de miembro inferior, donde en la angio-TC podemos observar el TEP de este señor. ¿Sí? Ahí lo ven, está marcado con la flechita, que se ve perfecto el trombo. Y le hacen un ecodoppler de miembro inferior, donde aparece una TBP aguda en la vena femoral superficial de miembro inferior izquierdo y una crónica de la vena poplitea. Entonces acá nos empezamos a pensar, a plantear, ¿no? El tema del TEP. Está relacionado al COVID, dado que este señor tenía una imagen muy sugerente, le habíamos hecho los hisopados y empezamos a pensar las causas de por qué este señor se presenta con 88 años y un TEP de una manera tan súbita. Pensamos respecto a lo que es la impregnación, que después al interrogatorio más dirigido el señor lo niega, dice que nunca había estado bajando de peso, ni se sentía asténico ni adinámico, y la verdad que nosotros viéndolo todos los días no parecía. Por su antecedente de cáncer de próstata le solicitamos otro PCA que estaba estable, no había lesiones nuevas en las tomografías y en la resonancia lumbosacra por la caída que tuvo no tenía tampoco lesiones óseas. Para seguir pensando en otras causas, buscando dónde estaba el cáncer, porque básicamente a eso nos dirigimos nosotros, le pedimos una tomografía de abdomen con doble contraste que no tenía ningún hallazgo, le pedimos CA y CA19-9, que si bien sabemos que estos marcadores no son para diagnóstico, pero por lo menos nos iban a orientar, estaban en rango, y el señor tenía una última BCC en 2017 que no tenía ningún hallazgo de relevancia más allá de la diverticulosis. En contexto que el señor tenía esta tomografía tan característica de COVID, le hacemos 2 hisopados, los cuales nos dan negativo, pero solicitamos serologías con IgM e IgG, y eran positivas, tenían unos títulos mayores a 30 la IgM. Entonces, con Agus y Juli, una de las cosas que nos planteamos acá es decir, che, bueno, en nuestro sector que tenemos 16 pacientes, ¿no? ¿Cuántos tenemos como este, ¿no? El de cama 07. ¿Cuántos tal vez desaturan y lo interpretamos como secundario al COVID y tal vez tiene alguna enfermedad tromboembólica de base? Acá con Agus estuvimos buscando, que nos mostró esta página de los Clinical Trials, que aparecen 42 estudios relacionados con el COVID y anticoagulación que están en marcha, y algunos están en etapa de reclutamiento. ¿No? Bueno. Entonces, empezamos a estudiar también un poquito la fisiopatología del COVID y la hipercoagulabilidad. Me salió. El tema es así. Hay lesión endotelial por SARS-CoV-19, que esto ya lo sabíamos. Hay aumento del fibrinógeno y dimerodelo que genera hipercoagulabilidad y estasis. A la izquierda ven el gráfico que sería como la etapa protrombótica por sepsis, que es la común y la que todos conocemos, donde hay una anoxia, hay una respuesta inmune, donde hay una tormenta de citoquinas, hay activación de los neutrófilos, plaquetas, célula endotelial, eso genera hipercoagulabilidad y disfunción endotelial generando trombo. En COVID lo que tenemos, a pesar que respeta esa misma fisiopatología, tenemos 3 variantes más que favorece este estado protrombótico. Por un lado, el SARS-CoV-19 tiene
niveles altos de ferritina, de dímero D y de las interleuquinas 6. La hipoxemia genera un aumento de la activación de proteínas como el factor de crecimiento y la eritropoyetina, y también hay endotelitis secundaria a la replicación viral rápida de este virus. Estudiando un poquito más, empezamos a buscar la relación entre TEP, TBP y COVID, donde, buscando en UpToDate, encontramos que en las unidades de cuidados intensivos críticos hay series de casos donde reportan entre un tercio de la población, es decir, entre el 23 y el 43% de la gente internada, tenía tromboembolismo pulmonar o TBP, a pesar de estar ya recibiendo dosis profilácticas con enox. Respecto al paciente no crítico, que sería acá nuestro pabellón Italia, hay un aumento del riesgo de tromboembolismo, pero menor que en los cuidados críticos. Entonces encontramos dos estudios, uno retrospectivo, que principalmente hablaba que en 1.240 pacientes, son más que nada en Francia estos que encontré, documentó que el 8% de los pacientes tuvieron enfermedad embólica. Y en otro estudio, también francés, que se evaluó en 4 centros, y es un estudio de cohorte, se empezó a evaluar sistemas, o sea, lo que plantearon fue, bueno, de los pacientes que nosotros tenemos, ¿cuántos tendrán TBP o TEP a pesar que sean asintomáticos? Entonces buscaron 71 pacientes, empezaron a hacer ecografías de miembro inferior para ver si lo encontraban, y en pacientes asintomáticos, el 21% tenía TBP, el 10% tenía TEP como hallazgo, y uno de esos había muerto por TEP, o sea que también relacionado con la mortalidad del paciente. Estos son más o menos los estudios que estuvimos encontrando mientras estudiábamos el tema. Entonces... Espera, antes de este punto, le interrumpo un segundo a Vale como para explicar un punto que me parece interesante, ¿no? Ustedes piensen, nosotros tenemos acá 16 pacientes en Italia A, obviamente también el Plus tendrá también los suyos, la mayoría de ellos tienen neumonía hipoxémica, y ustedes, bueno, recuerden que cuando uno evalúa el riesgo de tener un TEP, uno utiliza una escala, y uno de esos puntos es el famoso, si el paciente tiene diagnósticos alternativos, es como que le baja puntos al TEP. Es decir, digamos, pre-era COVID, si yo veía una placa con infiltrados bilaterales, digamos, uno iba a pensar en un diagnóstico alternativo, y eso le bajaba puntos al riesgo de presentar el TEP. Y un poco lo que nos estamos cuestionando es justamente cuántos pacientes tenemos como CAUF, como este paciente de 8307, en el resto de las camas, que tenemos como 30, 40 pacientes por día, COVID, que supuestamente tiene un diagnóstico alternativo, pero ya como estamos viendo, digamos, el riesgo de presentar un TEP complicando al cuadro de COVID es bastante alto y bastante considerable. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Angiotomografías a todos los pacientes de la sala? ¿Los anticoagulo profilácticamente? Es decir, ¿se entiende un poco cuál es el conflicto? O sea, eso es un poco lo que queríamos charlar con ustedes. Es decir, diagnóstico alternativo tienen, pero ya hemos tenido varios casos, y la literatura nos apoya, y de hecho el otro día en el Noti COVID, un poco Lucas también desliza este conflicto que tenemos hoy en día con el coronavirus, en donde teniendo diagnóstico alternativo, de ninguna manera eso me descarta, ni siquiera un 4 cuadrantes que el paciente tenga un TEP. Y ahí viene el conflicto que queremos un poco remarcar. Sí, Vale. Bueno, en este contexto, como ya sabíamos que el señor tenía un TEP, TBP, tenía COVID, no encontramos otras causas, el primer día acá de rotación, una de las cosas que dijimos fue, bueno, ¿cómo lo mandamos de alta, no? Y planteamos distintas opciones. La Noxa, decíamos, bueno, pero qué mal, porque el señor en realidad todavía sería COVID, tenía que cumplir más o menos, le faltaban como 10 días de aislamiento, se tenían que inyectar 2 veces por día. Pensamos hacer cenocumarol y warfarina, pero también nos planteamos que había que hacer un control de RIN en un paciente que ya era COVID y estaba aislado, y Juli nos plantea el tema de los anticoagulantes orales directos. Sí, perdón. Bueno, y en base a este planteo se decidió buscar cuáles podrían ser las posibles contraindicaciones que descartarían a nuestro paciente como un probable paciente a recibir anticoagulantes orales directos. Entonces, como contraindicaciones encontramos que aquellos pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas no lo podrían recibir porque tienen un riesgo aumentado a hacer trombosis. En el embarazo, porque no hay evidencia clínica del uso de este tipo de anticoagulantes. En la enfermedad renal crónica, en este caso hay un tema bastante discutido, lo que se creería que hay que tener precaución en aquellos pacientes que tienen un clearance menor a 30.
en la enfermedad hepática grave, en el síndrome antifosfolipídico y especialmente en el tema del cumplimiento, porque son drogas que requieren que el paciente las tome diariamente porque tiene una vida media corta, y por otro lado no podríamos hacer un seguimiento control, por lo cual no sabríamos si está cumpliendo con el tratamiento. Las enfermedades gastrointestinales también descartarían a estos pacientes por una cuestión de absorción, o por ejemplo aquellos pacientes que tengan bypass gástrico o una gastrectomía, la anatomía gastrointestinal alterada, la conveniencia de la dosificación, aquellos pacientes que se nieguen a tomar la dosis más de una vez por día, y por otro lado, y no menos importante, el costo. Son drogas que tienen un alto costo en el mercado, así que hay que ver si el paciente las podría costear o no. Bueno, la verdad que... Engancharte eso con el caso. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, respecto a lo que acaba de contar Juli, buscamos todas las contraindicaciones, precauciones, charlamos con Hemato y consensuamos iniciarle Apixaban, que iba a recibir una dosis de 5 cada 12, para que el señor ya se pudiera ir a la casa, lo cumpliera y no interfiriera con las otras cosas que nos habíamos planteado en la anticoagulación. Pero el señor, desde su caída, siempre nos refirió que seguía con dolor en la cadera izquierda y estaba rengo, básicamente. Así que le pedimos de vuelta interconsulta a Traumato. A Traumato le genera un poco de duda y le piden una resonancia que evidencia una fractura del cuello femoral izquierdo. No desplazada. No desplazada. Así que... Por eso no sería la placa. Exactamente. Así que lo que queríamos preguntarle a la gente que nos está escuchando es, ¿cuál sería su conducta? O sea, ¿cómo sería el manejo de esta...? Preguntarle como que ahora el paciente está con Apixaban. Claro, o sea, actualmente el señor está con Apixaban. Juli ya les dijo que tiene una vida media corta de 12 horas, por lo tanto no se puede suspender de una manera tan abrupta, y encima sabemos que el señor ahora está fracturado. Entonces, ¿cuál sería la conducta para ustedes que nos están escuchando, que nos encontramos con este problema, cuando el señor ya lo íbamos a mandar de alta? El paciente tiene una enfermedad oncológica activa actualmente, ¿no? Podríamos decir que no. Podríamos decir que no, tal cual. Porque su PSA está normal, está en tratamiento, pero controlado. Pero controlado, claro. ¿Puedo opinar? Sí. Hay varias cosas como para opinar. Empecemos desde lo último a lo primero. Con respecto a la fractura, Vanessa está insinuando algo que a mí me parece no poco importante. ¿Es esta una fractura común y corriente, oculta? Se llama fractura oculta aquella que no se ve en la placa de cadera, pero sí en la resonancia magnética, mediante ver tan solo edema óseo. Sí, es esto una fractura oculta. Las fracturas ocultas en general no tienen tratamiento quirúrgico. Los pacientes hacen reposo en cama y suelda sola. Tiene una única indicación si tiene indicios radiológicos de desplazamiento o dolor progresivo. Si no, los pacientes están en el domicilio en una monta variable de tiempo, en reposo y suelda sola. La fractura oculta en principio no sería de tratamiento quirúrgico inminente. Ese es un punto. El otro punto es que no sea una fractura inocente, que sea una fractura patológica con respecto a su patología oncológica de base, un cáncer de próstata, que todos sabemos muy bien que ama el hueso, y que sea una fractura en el contexto de una metástasis ósea de su cáncer de próstata. Yo creo que tal vez le estaría indicado cuando el estado general del paciente lo permita hacer un rastreo óseo de este paciente y no vaya a ser que esté lleno de metástasis. Es poco probable con un PSA bajo, pero no olvidemos que los carcinomas de próstata indiferenciados no levantan PSA, así que no imposible. Eso con respecto a la fractura, yo creo que lo dejaría en cama. Por supuesto que anticoagulado, tiene una TBP-TEP y tiene altas chances de consolidación espontánea.
Ahora, con respecto a la enfermedad tromboembólica, yo quisiera descomponerlo en dos aspectos. Uno en el que insinuaron y que está muy bueno es, yo no tendría que hacer screening de todos los pacientes COVID, de los 40, 50 pacientes COVID que tengo, habida cuenta que los pacientes críticos se sabe que un tercio hacen TBP-TEP aún estando profilaxiado, y probablemente los pacientes no críticos entre un 5 y un 15% también, tal vez pongamos, si queremos poner un número, un 10%. O sea que si nosotros tenemos 50 pacientes COVID internados, tenemos un 10%, 5 pacientes de enfermedad tromboembólica no reconocida y no tratada. ¿No será algunos que nos va mal y pasan a terapia por enfermedad tromboembólica no tratada? ¿No tenemos que rastrearlos activamente? No digo una angiotomografía, pero he sabido que el 70 al 90% de los que tienen TEP, uno le encuentra una TBP en miembros inferiores. Lo planteo como pregunta, ¿no hay que hacerles un eco Doppler TBP buscándole activamente como rastreo una TBP a los pacientes con COVID? No tengo una respuesta clara, pero me parece que es una pregunta válida, y si vamos a encontrar un 10% de pacientes con TBP no sospechada, creo que es bienvenido el rastreo. Nadie que hace un rastreo de cáncer de mama espera tener un 10% de cáncer, muchísimo menos, y sin embargo el rastreo se hace. Nadie que hace un rastreo de colon espera tener un 10% de cáncer, y sin embargo el rastreo se hace. Estamos hablando de una enfermedad, el TEP, que tiene un 30% de mortalidad no tratado y un 10% de mortalidad tratado. Eso por un lado. Pero esto es la enfermedad tromboembólica visible por imágenes. ¿Qué hay de la enfermedad tromboembólica o trombótica microvascular que ocurre en la microvasculatura pulmonar del paciente grave y que implica en muchos casos ser una concausa de muerte? En todos los trabajos de autopsias de los pacientes que mueren por COVID, un 30% tienen enfermedad microtrombótica vascular en la vasculatura pulmonar. Y estos pacientes tal vez se mejorarían o se beneficiarían del tratamiento anticoagulante. Ahora, o sea que aún no teniendo TBP, TEP macroscópico, como es este paciente que tiene ahí una grosería en la vena pulmonar, perdón, en la arteria pulmonar izquierda, como una bolita de 1 centímetro el TEP que tiene, los pacientes que se empeoran y les va mal, muchos de ellos tienen enfermedad trombótica en la microvasculatura. Y llama la atención que siendo un tratamiento barato, disponible y de que todo el mundo maneja, no tengamos todavía estudios, ensayos clínicos de pacientes graves con COVID con una rama anticoagulada y una rama no anticoagulada, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que es protrombótico y juega como si fuera un paciente normal, le pone heparina Clexane 40. Pero ¿y los pacientes que se nos mueren de COVID con infiltrados 4 cuadrantes, no se hubiesen beneficiado de tratamiento anticoagulante? Bueno, mucho trial en curso a 6 meses de pandemia con un fármaco que no vale nada hoy en día, que no tiene sponsor, por supuesto, no hay ningún ensayo clínico que nos autorice a utilizarlo. Paso la palabra. ¿Qué tal, gente? Bueno, no, perfecto la intervención de Lucas. Un poco todo lo que acaba de exponer Lucas era la idea del Ateneo. Por un lado, bueno, estuvo buena la intervención de Vane. Les explicamos un poco cómo lo pensamos en la parte oncológica. El paciente tiene un centello digamos, desde el comienzo del diagnóstico, hace, no me acuerdo ya, unos 10 años atrás, pero es verdad que no tiene un centello repetido. Obviamente acá ya implicaba tener que trasladar al paciente, entonces es como que tratamos de agarrarnos de elementos que tenemos en San Justo, tiene hecho una pantomografía con una evaluación en ventana ósea que no parece tener lesiones, tiene una reso de columna solamente lumbosacra que no parece tener lesiones, y una resonancia y tomografía de la cadera izquierda que no parece tener lesiones, con un PSA estable. Más allá de que lo dijo Lucas, es un concepto interesante y siempre hay que recordarlo, que el CA de próstata existe también con PSA normal, lo mismo que ocurre con cualquier tipo de tumor. Los oncológicos, por ejemplo, el cáncer de colon, por ejemplo, pasa lo mismo con el CEA, y así los gastrointestinales, CA19, el CEA, etc. Lo mismo le pasa a la próstata. Así que, bueno, a priori, digamos, el paciente tuvo una caída muy fuerte sobre la cadera izquierda. Es Popeye el señor, tiene 88 años, pero es Popeye. Es un tipo muy fuerte, muy funcional. Y bueno, nada,
simplemente eso, ¿no? Tuvo una caída muy fuerte sobre el lado izquierdo, no la consideramos a priori como una fractura patológica, sino básicamente se fracturó la cadera con una caída fuerte sobre ese lado, ¿no? Eso por el lado oncológico, que es una cosa que nos torturó, más allá también que el ingreso hablaba de una impregnación y que nos torturó durante toda la internación y como que lo estuvimos buscando activamente, el tema de la enfermedad oncológica activa, ¿no? Más allá del COVID, en el riesgo tromboembólico. Por un lado, comentarles solamente este concepto que era muy importante, surgió en un pase el otro día, nosotros cuando lo habíamos rotado a Pixaban, un par de días después, la gente de cirugía llama a la guardia y informan que el paciente seguramente iba a operarse. Y en ese momento se tomó una conducta para que todos, no como crítica, sino para que lo tengamos muy en cuenta como algo interesante. Acuérdense, el paciente había desarrollado un TEP agudo, una TEP aguda, enfermedad trombólica venosa aguda, y la conducta fue suspenderle la Pixaban a la noche, y nosotros reiniciamos la anticoagulación al día siguiente. Eso recuerden que eso no se hace, básicamente porque el paciente estuvo desanticoagulado por 24 horas. Es básicamente esa información. O sea, que yo le haya suspendido la Pixaban a la noche, ese día, por un llamado supuestamente que le iban a operar, encima 2-3 días después, eso hizo que el paciente tuviese un riesgo de hacer un reevento, digamos. Así que eso no se debe hacer. Mucho menos un TEP agudo. Si me estás hablando de, no sé, un TEP crónico de 8 meses, lo podemos pensar. Ahora, un TEP agudo de ninguna manera, ¿no? Suspender la anticoagulación, mucho menos en un procedimiento que iba a hacerse 3 a 4 días después, que finalmente no se hizo, y eso que vamos a discutir con ustedes. Con respecto a lo que dijo Lucas, excelente lo de la fractura, es exactamente así. Nosotros tenemos dos posibles cosas que podemos hacer en este momento. Por un lado, el paciente podría estar en reposo sin apoyar sobre ese miembro durante 6 semanas, o por otro lado, también podríamos ir a una intervención quirúrgica. Bueno, ¿qué hablamos? Obviamente le preguntamos a Popeye, ¿usted qué quiere hacer? Popeye no se banca ni en pedo, acá Popeye nos dice, ni en pedo me quedo parado durante 6 semanas sin poder apoyar, operame. Bueno, entonces ahí hubo una intervención de parte de todos los servicios, charla con él va por la intervención quirúrgica. Entonces nosotros les preguntamos, con todo este panorama, ¿no? Bueno, obviamente el paciente, cuando pasó lo de la Pixaban por guardia, nosotros lo rotamos a Clexane, una droga más predecible, todas la sabemos usar, perfecto, listo, quedó con 80 cada 12, y yo les pregunto, ¿paciente ya decidió operarse? ¿Se charló con todos los interconsultores? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O en listo? ¿Qué se opere? ¿Cuál sería su conducta? No queremos extenderlo mucho, ya sabemos que son las 2:20, es muy tarde, seguramente debe estar prestando atención un cuarto de la gente, así que vamos directamente al comentario. No, el tema es el siguiente. Este paciente, uno no puede, digamos, dejar la anticoagulación 12 horas antes y 12 horas después, porque lo que nos pasa con esta cirugía es que es una cirugía mayor, de altísimo riesgo y de altísimo riesgo de sangrado. Entonces, claramente es un paciente que no podríamos anticoagular por lo menos durante los primeros 4, 5, 6 días en el postoperatorio, por lo tanto sería candidato al famoso filtro de vena cava. Lo estuvimos discutiendo ahí con nuestro experto Fer Schuliver, que de hecho se dedica a esto, está en hemostasia básicamente, y digamos, no hay ningún tipo de duda, ahora Juli va a hacer un comentario sobre las indicaciones, pero digamos, no hay ningún tipo de duda que en este caso uno debería, en un TEP agudo de 15 días de evolución, colocar un filtro de vena cava, porque es un paciente que no podría estar anticoagulado durante los primeros 4 a 5 días después de la cirugía. Así que iríamos por un filtro de vena cava transitorio para protegerlo, digamos, esos 5 o 6 días sin anticoagulación, y tal vez después, posteriormente, intentar retirar ese filtro, que tiene, digamos, la idea de ser, digamos, transitorio solamente para el episodio agudo de la primera semana. Acá Juli estuvo estudiando sobre el tema y les hace un comentario más. Bueno, siendo que el paciente decidió ir por la cirugía y que posteriormente no le íbamos a poder anticoagular, y con el antecedente de que tenía un TEP agudo, o sea, reciente, en las semanas anteriores, se decide colocar un filtro de vena cava, que es una de las indicaciones para hacerlo. O sea, un paciente que se va a someter a una cirugía mayor, que tiene antecedente de un TEP en semanas anteriores a la cirugía, y que después de la cirugía no lo vas a poder anticoagular de otra forma. Bueno, gente, básicamente era esa
el caso, nada, presentarles un poco el conflicto que tenemos permanentemente, que para mí lo definió muy bien Lucas recién cuando habló, el conflicto permanente que tenemos en el sector COVID con esto, y la necesidad tal vez de destrabar esta pregunta de investigación que hizo Lucas recién, y ver si estos pacientes se benefician con anticoagulación y no solamente con una profilaxis. Porque la realidad es que todos los pacientes, no tenemos 30, 40 pacientes con neumonía hipoxémica, y la realidad es que el score de Wells en esto no nos sirve, porque si bien tiene un diagnóstico alternativo, perfectamente pueden también tener tromboembolismo de pulmón, enfermedad tromboembólica venosa, y realmente por ahí pasa la discusión. ¿Hacemos rastreo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Anticoagulamos en forma directa? Un poco el conflicto lo tenemos por ahí. Es una cosa que nos preguntamos. En todos los pacientes hipoxémicos, los diagnósticos diferenciales, y siempre nos quedamos con una sensación de duda, digamos, con todos los pacientes, o por lo menos con muchos de ellos. Nada, eso era solamente. Muchas gracias.